En este último bloque le preguntamos a Eduardo Certelli y a Paula Bach sobre la vigencia de las ideas de Trotsky para pensar la situación actual del capitalismo. Lo más brillante de Trotsky aquí es el problema del método, la forma en que razona la economía, la capacidad para, por un lado, identificar que esta crisis tiene una profundidad inusual, que esta crisis va a tener momentos de estabilización, que incluso va a aparecer como que hemos salido y que sin embargo esas formas de salida en realidad preparan una caída todavía mayor. Y esto tiene una actualidad hoy fascinante. Si uno sigue, yo estaba volviendo a ver estos textos para esta charla, y es imposible leerlos y no pensar en 1975, 1982, 1989, 2001 y lo que se viene ahora. En cada una de esas etapas en que el mundo estalló, pasaron meses y una supuesta recomposición económica dio pie a, bueno, ya pasó. ¿Hasta cuándo? Hasta la próxima crisis. Y la próxima crisis será todavía peor. Si uno ve la secuencia, cada crisis es peor. Hoy día ya se está diciendo que la crisis ya pasó, ya se superó. Incluso Trotsky ahí señala un elemento interesante, que es la forma en que actúan las finanzas a la hora de tratar de recomponer el ciclo capitalista. Es decir, cómo el capital ficticio genera condiciones para poder recomponer en lo inmediato una situación que va barranca abajo, y que tiene un valor estratégico importante para la burguesía, es decir, le permite ganar tiempo. Hay un elemento muy importante de Trotsky que podemos rescatar, que es esa relación que te comentaba antes, que es la manera de interpretar la dinámica del capitalismo y que está asociado a cuáles son las relaciones entre las potencias y no centrado en los índices, nada más que en los índices de crecimiento económico. Yo esta relación hoy me parece que tiene mucha vigencia si, por ejemplo, enfocamos el problema o la relación que existe entre China y Estados Unidos. Establece una relación profunda en el escenario mundial de dependencia con Estados Unidos. China es un productor muy grande de mercancías y no puede venderle a su propio mercado interno, precisamente porque la ventaja de China es que se basa en muy bajos salarios todas las mercancías que produce. En este contexto, China, uno de los principales receptores por vía directa o indirecta de la producción china es Estados Unidos. Estados Unidos es el gran comprador de la producción china. Entonces, esto genera una situación en la cual Estados Unidos le compra a China y China va acumulando en la forma de ahorro reservas que obtienen en la forma de dólares. Estas reservas China lo que hace es mantenerlas a su vez en activos norteamericanos, en activos del Tesoro norteamericano y en los propios dólares. Entonces se da una relación de dependencia muy interesante en la cual Estados Unidos le compra a China y a su vez China con sus ahorros mantiene el poder en gran parte ayuda a mantener el poder del dólar norteamericano, ¿no? Entonces acá aparece una relación de dependencia muy profunda que de romperse, que es un aspecto que empezó a plantearse a partir de cómo se fue configurando la crisis. O sea, uno de los grandes aspectos que hay que mirar si este elemento se sigue profundizando en la crisis económica mundial, es uno de los elementos que remiten a esa relación que te comentaba antes y ese aporte que hace Trotsky en el sentido de la relación entre Estados Unidos y Europa. O sea, si China no le puede seguir vendiendo a Estados Unidos como le vendía antes, cosa que es muy probable aún si Estados Unidos estuviera entrando en un periodo de recuperación parcial, cosa que es dudosa. Esto plantea una situación muy interesante y muy novedosa, porque es muy peligroso que en última instancia sea un país como China, en el que se plantean grandes contradicciones. Además, China, la restauración capitalista y el crecimiento capitalista se produjo centralmente en la zona este, en la costa este, y China combina un polo de desarrollo industrial muy fuerte con un campo en el que hay aproximadamente 900 millones de campesinos, con mucho atraso y mucha pobreza, de no poder seguirle vendiendo China a Estados Unidos como
le ha estado vendiendo en los últimos años, esto seguramente llevaría a una profundización de la contradicción entre la ciudad y el campo, lo que establecería una situación más explosiva dentro de la misma China. Ese país es un país que contiene contradicciones económicas y políticas muy fuertes y que bueno, que es mucho más peligroso que sea ese país el que sostiene en cierto modo el dólar que haya sido en su momento Estados Unidos quien sostenía la libra esterlina, ¿no? La crisis es una oportunidad para la revolución, la crisis es una oportunidad para que la clase obrera obtenga un resultado novedoso de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque la crisis no es más que la expresión de la bancarrota completa de la economía y el momento en el cual aparece en primer plano la política. Es decir, ahora se verá si ganamos o nos ganan, si la economía se recupera. Es decir, por ese lado Trotsky muestra cómo la economía es en última instancia el resultado de las acciones humanas y no de leyes, digamos, inmutables, eternas, que necesariamente tienen que darse en cierto sentido. Es decir, hay un punto en el cual Trotsky enfatiza el lugar de la dirección revolucionaria a la hora de aprovechar o no ciertas circunstancias. Esta crisis, por ejemplo, ¿va a pasar? ¿No va a pasar? Bueno, si no actuamos, y no te quepa la menor duda que va a pasar, y que el proletariado lo va a pagar muy duramente. De ahí la urgencia de la reivindicación de algo que a Trotsky no le parecía necesario reivindicar porque era obvio, pero que a nosotros en este momento sí, a saber la necesidad del partido. En 1928, Trotsky escribía: todo el curso de los acontecimientos lleva al primer plano cada vez más a las cuestiones internacionales. En los años que vienen, el factor internacional dominará todo. Para Trotsky, el punto de vista internacionalista en el análisis y la acción deriva en nuestra época de los vínculos recíprocos e indestructibles de las distintas naciones, aun cuando las separan profundas diferencias. Esta concepción le permitirá a Trotsky anticipar y analizar muchos de los fenómenos de la época con una gran precisión, condición para tener una estrategia y un programa revolucionarios. Estos temas los vamos a ir tratando en próximos programas. El estallido de la crisis económica del imperialismo norteamericano en 1929 tendrá importantes consecuencias no solo en la lucha de clases del propio Estados Unidos, sino en diversos países y fundamentalmente en América Latina. En el próximo programa analizaremos la crisis de Estados Unidos, luego el crack de 1929, el significado del New Deal y la acción de los trabajadores norteamericanos, donde los trotskistas juegan un rol muy destacado en las principales huelgas obreras de ese país. Le agradecemos la participación en este programa a Eduardo Sartelli y los despedimos con otras partes de su entrevista. Hasta la próxima. La obra de Trotsky no es un acercamiento particular, en el sentido de alguien que se define como trotskista y que lee a Trotsky como trotskista. En realidad ni yo ni mis compañeros nos definimos como trotskistas, sino que reivindicamos a Trotsky en el contexto de la reivindicación de la tradición clásica del marxismo en términos científicos y la tradición bolchevique en términos políticos. Es decir, en términos de la tradición clásica del marxismo en términos científicos, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Gramsci, hasta ahí diría, son un acervo inagotable de una experiencia y una serie de resultados científicos que son imposibles de dejar de lado para cualquiera que quiera interpretar el desarrollo de la sociedad capitalista, sus contradicciones y la estrategia necesaria para destruirla y construir otro mundo. Y en términos de la tradición bolchevique, porque evidentemente el nombre de Trotsky, su obra, su acción práctica, corporiza mejor que nadie esa tradición, sobre todo el día de hoy. Por tradición bolchevique entendemos esa experiencia de lucha de clases, esos resultados de la lucha de clases que Trotsky ha sintetizado en obras como Historia de la Revolución Rusa, La Revolución Permanente. Si uno quiere rescatar a un revolucionario, a alguien que nos precedió en la lucha y sin el cual no vamos a poder ganar, es decir, a alguien que vamos a tener que volver a traer a la vida todo el tiempo en nuestras propias acciones y en nuestra cabeza, no vamos a poder hacerlo si no lo tenemos. Entonces la labor de un instituto como un centro como el CEIP, en ese sentido es una labor revolucionaria en el más profundo sentido de la palabra. No vamos a ganar si no recuperamos la tradición revolucionaria.
No nacimos de un huevo, no aparecimos de la nada. Hay una tradición detrás nuestro. Hay cosas que han pasado y cosas que siguen vivas, pero aún para saber lo que pasó o lo que sigue vivo, si no lo tenemos, es imposible. Y un centro y una tarea como la del CEIP y la tuya son imprescindibles.